GTA 1, semana 1, segundo periodo para 11º nivel. Nos toca en esta lección estudiar las reflexiones. Como bien indica su nombre, tenemos una figura original o preimagen y se refleja a través de un eje para crear una imagen de ella, es decir, su reflexión. Acá tenemos este barquito reflejado de esta manera acá. Entonces esta parte amarilla se va a reflejar aquí, esta parte rosada pues se va a reflejar de esta manera, de forma que queden simétricas. Si doblamos esta figura por este eje de simetría, esta parte amarilla cae sobre la amarilla, esta parte celeste cae sobre la celeste y esta rosada cae sobre la rosada. Y bueno, aquí podemos ver otros ejemplos de reflexiones. Hay varias reflexiones que se pueden hacer. La primera es la reflexión respecto al eje X. Bueno, la que estudiamos de primero, no es que se enumeren así en la realidad. Entonces, acá vemos cómo esta figura se refleja a través del eje X acá. Entonces, vea el punto A, por ejemplo, que es el punto 5,1 y en la reflexión va a formar un A'. Vean que el valor de la X se mantiene y el que cambia es el valor de la Y, que va a cambiar al signo contrario. Ven, aquí la Y vale menos 1, aquí va a valer menos 1. Entonces, eso es lo importante. Es esto que está acá, se lo voy a subrayar. Es que el punto P, que es X, Y, tendrá su punto homólogo o simétrico, que es el X, menos Y. Es decir, un punto, bueno, estos que están aquí, por ejemplo, el 4,5 se transformaría en 4, menos 5. Vemos que hay un cambio de signo para el eje Y. Podemos verlo acá en este ejemplo de reflexión. Vean, por ejemplo, este punto E, que es 4,1 y en su reflexión sería 4, menos 1. Esto es porque estamos reflejando con el eje X. Ven este punto H, aquí es 7,3. Su homólogo va a ser menos 7, menos 3. Ven, este punto F, por ejemplo, va a ser 1,2. Su homólogo sería 1, menos 2. Este punto G es el 5,6. Su homólogo va a ser 5, menos 6. Y entonces, eso es lo que nos da esta formulita, que es lo básico, ¿verdad? Eso es lo básico. Bueno, tenemos también la reflexión respecto al eje Y. Y noten que ahora, cuando reflejamos con el eje Y, el que cambia es X. Vean. Vean aquí la X y aquí aparece opuesto de X. Es simple, claro. Por ejemplo, aquí este es el punto 1,5. Vean que el punto reflejado va a estar en menos 1,5. Ven, o sea, un punto P de la reflexión X, Y, entonces su punto homólogo va a ser menos X, Y, es decir, va a tener el signo contrario
pero la X. Podemos ver acá. Voy a quitar la reflexión con X y voy a hacer la reflexión con Y. Entonces podemos ver claramente como por ejemplo este punto que era el 1,2 se transforma en menos 1,2. O sea, el que cambia es X porque cambia a estar al otro lado de Y por ser una reflexión respecto al eje Y. Por ejemplo, este puntito aquí, ven, es 4,1, del otro lado va a ser menos 4,1. Ven, acá por ejemplo, aquí es 2,0, del otro lado menos 2,0. Vamos a enfocarnos nada más en la X. Aquí es 1, ahí menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4. 5, el X respectivo va a estar en menos 5, 6, el X respectivo va a estar en menos 6 y ahí vamos sucesivamente. Voy a poner un poco más grande la no veo. Vamos a ver. Propiedades tal vez. Bueno. Bien. Ven, ahí sería este lado en 8, el otro lado en menos 8 y ahí vamos. En esto de, por ejemplo, aquí está en 5, menos 2. El otro lado va a estar en menos 5, menos 2. Es decir, el único que va variando es el valor de X. Entonces lo tenemos acá y tenemos la formulita. Ven, por ejemplo, el punto A está en 5,1. Entonces, A', como es una reflexión con respecto al eje Y, va a estar en menos 5,1. Es decir, lo que varía es las coordenadas, es el valor del eje X nada más o signo opuesto. Por ejemplo, si un punto cualquiera, qué sé yo, 7, menos 5. Si hacemos una reflexión respecto al eje Y, ¿dónde estaría su homólogo? Bueno, sería menos 7, menos 5. Es decir, la única diferencia es que en este número es el signo. Va a tener signo opuesto y todo lo demás va a ser igual. Bien, esta es la página 2 de esta guía. De una vez vamos a estudiar la página 3 de la guía. La reflexión con respecto a la recta y igual a x. La recta y igual a x. Aquí está la formulita, ven. Si el punto original es x, y, la reflexión va a estar en el punto y, x. ¿Qué significa esto? Que simplemente se invierten de la manera en que lo indica acá. O sea, se cambia la x con la y. Vean este punto, por ejemplo. Ese punto para C, ese punto es bueno, C, vamos a hacer C. C es 0, menos 4. Entonces, el punto homólogo va a ser menos 4,0. Ven, se intercambia X con Y. Esto es cuando la reflexión es por el origen, perdón, con esta recta identidad.
y igual x. La que tiene aquí 45 grados, ¿ven? O sea, no es para cualquier recta, esto solo sirve para esa recta. Por ejemplo, una recta que sea así como esta que voy a hacer. No me quedó bien recta. No, esto no lo hice con la herramienta esta. Ve, por ejemplo, con esa recta no funciona así porque no pasa como esta. La recta de identidad pasa por 1,1, 2,2, 3,3 y de esa manera. Si una recta no tiene esas características, no puede hacer lo que hace esta en cuanto a crear este tipo de reflexiones. Por ejemplo, el punto A está en 0,-1. Entonces, el inverso va a estar en menos 1,0. Nada más intercambia x con y. Si un punto, por ejemplo, h es menos 3,7, entonces el inverso va a estar o recíproco, homólogo, en 7,-3. Nada más cambia x con y. Luego la reflexión respecto a la recta y igual menos x. Bueno, y igual menos x tiene la forma que de esta recta acá. Igualmente corta con ángulos de 45 grados. Ven, entonces, aquí vean, el punto A está en 1,0. Ahora vean que el punto homólogo estaría en menos 1, no, menos 0, 0, menos 1, está en 0, menos 1. Entonces vean que cambia de lugar y de signo. Es por eso que tenemos esta formulilla. Es decir, si un punto cualquiera está en A, B, el punto recíproco va a estar en menos B, A. Es decir, le cambia de signo y le cambia de posición. Intercambia X con Y. Intercambia X con Y. Entonces, por ejemplo, un punto cualquiera, llamémosle H, menos 8,5. Bueno, entonces quedaría H' en menos 5,8. Queda con signo contrario y intercambiados, tal y como dice esta formulita de aquí, que el punto P, que es x, y, lo hace en menos y, menos x. Ve, le cambia de signo y le cambia x con y. Noten, por ejemplo, vean B que es 3,3. Bueno, ese no es un punto muy inteligente para este ejemplo. Mejor voy a poner otro. ¿Qué sé yo? Este punto de aquí, que es 5,3. Entonces, vean, ese punto 5,3 reflejado sería menos 3,-5. Reflejado quedaría aquí. ¿Qué significa reflejado? Bueno, que si doblamos por esta recta, entonces este punto cae encima de este. Lo mismo que este tiene que caer encima de este y así sucesivamente. Bien, además de esto tenemos, bueno, aquí hay de nuevo más explicaciones de reflexiones. Lo mismo de nuevo se vuelve a repetir. Esta recta
ese no lo vamos a ver. O sea, este no. Esa no. Aquí de nuevo comienza a dar otra vez la teoría, que es la reflexión sobre el eje X. El punto X, Y lo va a hacer en X, menos Y. Y aquí vienen unos ejemplitos de eso. Entonces vean que el punto 6, menos 6, perdón, 6,6 aquí arriba lo pone como 6, menos 6, que sería su inverso, su recíproco. Aquí ven el punto 2,10 y aquí está en 2, menos 10. Vean que lo único que cambia es la coordenada Y en cuanto a su signo, porque es una reflexión con respecto al eje X. Vamos rápido. Menos 4,4, menos 4, menos 4. Vean cómo cambia la Y. Y vean aquí cómo cambia la Y. A 4 menos 4. O sea, siempre signo opuesto. Luego aquí la reflexión con respecto al eje X. Perdón, respecto al eje Y. Recordemos que el que cambia es X. Ven. El que cambia de signo es X. Ven acá. Entonces, este es el eje. Entonces, este punto, vean acá, menos 12, 12 aquí y aquí menos 12. Vean aquí menos 6 y aquí 6. Vean este punto 2 y aquí menos 2. Y bueno, menos 4 y menos 4. Entonces, cambia el eje X porque estaríamos haciendo la reflexión respecto al eje Y. Este ejemplo. Ya esto sería la página 5. Bien acá. Son cosas que se pueden concluir. Aquí no hay nada que responder. O sea, son cosas que se concluyen a partir de esto. Y se concluye, por ejemplo, que esta recta L, esta recta es la que se llama L, esta. Dice que es bisectriz. ¿Qué significa bisectriz? Que parte por la mitad al segmento A', es decir, que esa recta divide a este segmento por la mitad. Lo mismo que es bisectriz de este segmento y bisectriz de este segmento. Además de eso, vean, esta es una parte que me interesa, esto. Vean que si esta transformación se llama G, el nombre de la función, entonces vean algo muy interesante, que la imagen de A es A', es decir, que G de A es igual a A'. Dice que la imagen de B es el punto B', o sea que G de B es B'. Dice que la imagen de C es C'. Ajá, la imagen de C es su punto homólogo. Luego, la imagen de este triángulo en sí viene siendo este triángulo. Como la imagen de este segmento viene siendo este segmento. La imagen de este sería este. Y la imagen de este sería ese. Bueno, con esto ya tenemos toda la teoría. Bueno, y me faltó simplemente cuando la reflexión se hace con respecto al origen, entonces vean que el punto, este no lo vimos ahí en teoría, pero simplemente para que lo sepan. El punto 4,1 cambia por menos 4, menos 1, es decir, simplemente hay un cambio de signos, nada más. O sea, en relaciones respecto al origen nada más cambia de signo. Los dos X y Y. Bien, esto sería todo ahora para que hagan la práctica.